From the land of the Muslims, we come back to the New World, to the 1500s, 1400s. And Margarita Martinez Rivera is going to enlighten us with the role of human sacrifice in Aztec religion. Buenos días a todos, mi nombre es Margarita Martinez Rivera y el título de mi presentación es el rol del sacrificio humano en la religión azteca. El esquema de hoy para mi presentación les voy a estar hablando sobre la importancia de mi estudio, voy a hablar de mis hipnosis, el origen de los aztecas, la religión, los dioses, los sacerdotes y sobre los sacrificios humanos, la guerra y la cultura, que todo esto tiene una conexión con la religión. Y al final hablaré sobre cómo fue el imperio azteca derrotado. Voy a resumir solamente la importancia de mi estudio. El por qué escogí este tema es porque tomé unos cursos donde aprendí sobre la religión azteca y lo que llamó mi atención fueron los sacrificios humanos. Y también porque en mi religión católica, pues yo soy muy religiosa y al saber que hacían sacrificios humanos, pues es algo muy inhumano y quería aprender los motivos por cuál los aztecas hacían este tipo de sacrificios. En mis hipnosis, este estudio se basará acerca de la religión azteca, como ya dije, y explicaré la guerra, la importancia que tenía la guerra. También hablaré sobre los sacerdotes, qué rol tenían cada uno de ellos, sobre los dioses y qué se encargaban los dioses, qué rol tenían los dioses. También hablaré sobre el baile, la música y el arte que tenían una relación con la religión también. Para los que no tienen noción de quién fueron los aztecas, voy a dar una breve introducción de quiénes fueron ellos. Los aztecas eran de un pueblo indígena de América del Norte. Venían de la tierra llamada Aztlán. A principios del siglo XIII salieron de esta tierra y migraron hacia el Valle de México y se acentuaron en la isla de Texcoco, siguiendo instrucciones de su dios Huitzilopochtli, que les había dicho que les mandaría una señal para que ellos se establecieran donde su dios Huitzilopochtli le iba a ordenar. Y al ver una águila posada en un nopal devorando a una serpiente, creyeron los aztecas que esa era la señal que su dios les había mandado, y fue ahí donde se establecieron y crearon su ciudad, que después la llamaron Tenochtitlán. Los aztecas formaron alianzas con otras ciudades y así conquistaron a otras ciudades enemigas, y fue como tomaron más poder, hicieron de poder, y continuaron así las conquistas en el Valle de México. Y a principios o durante el siglo XV, cuando controlaron ya casi todo el Valle de México, formaron una confederación o su imperio azteca ya, y cuya base económica política era el modo de producción tributaria. Al principios del siglo XVI, sus dominios se extendían de costa a costa, teniendo al norte los desiertos norteamericanos y al sur los territorios de los mayas. La religión azteca era muy politeísta, profesaban a muchas divinidades. Los dioses más importantes tenían relación con el ciclo solar y agrícola. Sus muchos dioses fueron vistos más como fuerzas o espíritus, cada poseyendo varios atributos distintos de vestiduras. Había un dios casi para todo. Respetaban mucho a sus dioses y tenían profundamente una fe muy profunda en ellos, que por eso creían los sacrificios humanos eran algo esencial que debían hacer en su religión. En los rituales y en las ceremonias, los aztecas a sus dioses les ofrecían su corazón y la sangre. Los sacrificios variaban dependiendo al dios que estuvieran venerando.
La religión fue de gran importancia en la civilización azteca, pues los define y los distingue y los define por sus sangrientos sacrificios humanos que ellos realizaban. El Templo Mayor era el primer edificio religioso de Tenochtitlán. El Templo Mayor era una grandiosa pirámide de 4 caras cuya altura sobrepasaba el resto de los edificios. En el Templo Mayor era donde los sacrificios humanos eran hechos por los sacerdotes. Y este edificio estaba construido con enormes piedras que habían traído de las montañas y decorado con pinturas y esculturas que los aztecas mismos hacían. El dios Huitzilopochtli es el dios principal de los aztecas, que representaba la guerra y el sol. El dios Huitzilopochtli en la lengua náhuatl significa colibrí, que también se relaciona con ave. Se encargaba, como dije, de controlar el movimiento del sol y de la guerra. Los guerreros que morían en la guerra creían que llegarían con su dios Huitzilopochtli y llegarían a formar parte de la luz del sol. Se creía que estos guerreros fallecidos irían con su dios en forma de colibrís. Y este dios requería los sacrificios humanos, pues solamente así los aztecas creían que alimentarían a este dios con el corazón y la sangre. Se creía que este dios estaba en guerra diariamente, todas las noches, con sus enemigos, la luna y las estrellas, y que gracias a que este dios ganaba las guerras, el sol salía diariamente. El dios Chalchiuhtlicue, este dios era una diosa, esta diosa representaba el agua, era la diosa que controlaba los ríos y los lagos. Esta diosa era venerada por los aztecas, cuyo trabajo tenía que ver especialmente con el agua. Los aztecas tenían muchos dioses y algunos de estos dioses tenían esposos o esposas. Esta diosa tenía por esposo al dios Tlaloc, que era el dios de la lluvia, Tlaloc era el dios de la lluvia. Este dios lo veneraban para darle gracias que les enviaba la lluvia. Los aztecas que se encargaban de la agricultura mayormente estaban agradecidos con este dios, pues les mandaba la lluvia para que así pudieran tener buenas cosechas. Uno de los productos que los aztecas plantaban era como frijol, el chile y el maíz. En tiempos de sequías, los aztecas creían que este dios estaba molesto, enojado con ellos y por eso no les mandaba la lluvia. Y entonces, para contentar a este dios, creían que era necesario hacer los sacrificios humanos y sacrificaban solamente a varones adultos o a niños para poder contentar a este dios y les enviara la lluvia para que así pudieran cosechar sus embrios. Otro de sus dioses es el dios Quetzalcóatl. Este dios representa el líder civilizador, la sabiduría y el viento. También representa la creación del arte, la escritura y el calendario. En la lengua náhuatl, Quetzal significa pájaro o pluma y Coalt significa culebra. Y esta diosa es conocida como la famosa serpiente emplumada. Los aztecas creían que gracias a este dios ellos eran sabios, podían hacer sus artes que tenían la gran habilidad de hacer sus artesanías para crear sus objetos, como podemos ver en los museos, los monumentos de sus dioses o sus joyas que eran hechas de oro, de plata y cobre. Otro de sus dioses importantes era el dios Chicomecautl. Este dios significa 7 serpientes. Este dios se encargaba del maíz, pero también tenía a su esposa Gilomen, que se encargaba de la mazorca verde. Estos dioses hacían rituales para agradecerles a estos dioses por sus alimentos.
el sacrificio que ellos le ofrecían a estos dioses consistía en sangrarse los brazos y las piernas, y la sangre que se sacaban la derramaban encima de las mazorcas, que las colocaban en recipientes sagrados enfrente de sus casas, y creían que así el dios, a través de su sangre que la derramaban en las mazorcas, se alimentaba a este dios, y así le daban las gracias por el maíz que les daban, y hacían ceremonias para agradecerle y le siguiera otorgando más cosechas de maíz. Y el maíz era uno de los alimentos principales en esta civilización azteca. Tenemos al dios Mitlantecutli, que era el dios que representaba el mundo de los muertos. Era caracterizado por su semblante cadavérico. Los aztecas habían creado el mundo de los muertos en 4 partes celestiales. Todos los aztecas querían alcanzar el 4º nivel, que era la felicidad eterna. Se creía que los que morían de muerte natural, vamos a decir como los ancianos o de cualquier otra enfermedad, estas personas que morían así no alcanzaban el 4º nivel, pues tenían que ser sacrificadas o debían morir en las guerras, o solamente las mujeres que morían de parto eran las personas que alcanzaban este 4º nivel, la felicidad eterna. Ahora voy a hablar de los sacerdotes, que eran muy importantes en la religión azteca, pues eran los líderes de esta civilización. Los sacerdotes llevaban una vida muy austera, tenían que rezar y hacer ofrendas en el templo con intervalos de pocas horas y mantener los fuegos sagrados siempre encendidos. Los sacerdotes rezaban en los templos durante todo el día, y también hacían ellos ofrendas a sus dioses de su propia sangre. Sus ofrendas consistían en picarse como las orejas, la lengua y los dedos, y la sangre que derramaban la ofrecían a sus dioses. También los sacerdotes se encargaban de llevar a cabo los sacrificios humanos, y aparte también de eso, los sacerdotes se encargaban de observar la cosmografía, las estrellas, pues los sacerdotes aprendían las técnicas de adivinación y profecías para predecir los acontecimientos importantes como eclipses, sequías e inundaciones. Los sacrificios humanos. Los sacrificios humanos son los que definen, como dije anteriormente, esta religión. Pues los aztecas tenían una gran fe que para ellos era esencial hacer los sacrificios humanos. Los sacrificios humanos eran llevados en el templo mayor. Durante grandes ceremonias, cientos de prisioneros esperaban en las escalinatas para cuando llegara su turno fueran sacrificados. Los sacrificados eran tomados por los sacerdotes y eran extendidos en la piedra del sacrificio. Uno de los sacerdotes sostenía a la persona, al sacrificado, mientras otro de los sacerdotes le sacaba, con un cuchillo le cortaba el pecho y le sacaba el corazón, lo colocaba en un recipiente sagrado, lo ofrecía al dios y lo colocaba enfrente del altar. Tonali era como el espíritu, el alma que el dios recibía cuando hacían estos sacrificios, aparte de alimentarse con su corazón y su sangre. Cuando la víctima, después de que lo sacrificaban, tiraban el cuerpo por las escaleras, pero también le cortaban la cabeza al sacrificado y la colocaban en una estaca que era llamada zompantli, estructura donde colocaban a todos los cráneos.
los sacrificados, y ahora en día podemos ver que se conserva un pequeño altar en el Templo Mayor que recientemente fue descubierto y se encuentra en el Museo Nacional de Antropología en México. Ahora la guerra, ¿qué importancia tenía la guerra en la religión? Los aztecas casi siempre estaban en guerra, pues era sumamente importante porque les administraba a las víctimas para hacer sus sacrificios humanos. Y los aztecas llegaban a guerra cuando una ciudad enemiga no quería negociar, no quería contribuir con la ciudad de Tenochtitlán. Entonces, para vencer a esa ciudad se iban a guerra. El ejército los aztecas llamaban a las ciudades vecinas para que se unieran y marchaban en grupos, y las ciudades donde iban pasando los alimentaban, pues sabían que estos guerreros iban a luchar por la tierra de Tenochtitlán. Cuando la lucha era feroz, pero los aztecas solo trataban de herir o de capturar a los enemigos en vez de matarlos. Cuando los aztecas decidían que la batalla estaba ganada, enviaban mensajeros para pedir que se rindieran. Una vez que se rendía el enemigo, hacían un tratado de paz donde especificaban el tributo que tendrían que pagar a la ciudad de Tenochtitlán. A todos los indígenas que capturaban en las guerras no los hacían sus prisioneros para ponerlos a trabajar o esclavizarlos, sino que únicamente los querían para los sacrificios que ellos hacían. Ahora, el arte es importante en la religión porque los aztecas los artesanos que trabajaban en el arte hacían trabajos con plumas, piedras preciosas, y también hacían como abanicos de plumas. Y era importante la arte, pues hacían los adornos de pluma y también la vestimenta que los sacerdotes usaban en las ceremonias, también todas las decoraciones del templo y de los dioses. La música también era importante en la religión azteca, pues en cada ceremonia, en cada ritual y los sacrificios tocaban la música. Y uno de los instrumentos que usaban en la música era el huelt, tambor hecho con un tronco hueco. También tenían flautas hechas con huesos o bambú. La danza también era importante porque la danza y a través de la danza y la música se creían que podían concentrarse en un movimiento para que pudieran hacer sus ofrendas a sus dioses, y así sus dioses que se manifestaban en la naturaleza les concedieran lo que pidiesen. La danza tenía significado, los movimientos de la danza tenían significado, las sentadillas y movimientos representaban la fertilidad, los pasos acentuados en el suelo, la tierra y la siembra, las vueltas en el aire, el espíritu, y los pasos avanzados y retorcidos, el fuego, y los pasos zigzagueantes, el agua. La danza, el canto formaban parte de las ceremonias religiosas, pues la danza y la música eran hechos para celebrar a sus dioses. Y ahora daré brevemente cómo fue que el Imperio Azteca se extinguió. Pues Hernán Cortés llegó alrededor de 1500 a la ciudad de Tenochtitlán, y en ese entonces estaba el líder Montezuma a cargo de los aztecas, y él confundió a Hernán Cortés con su dios Quetzalcóatl, que había prometido regresar a Tenochtitlán y destruir el imperio. Entonces Montezuma lo quería mantener contento para que este dios no lo fuera a destruir su imperio, dándole oro, dándole muchos regalos.
Pero después cuando 2 españoles fueron muertos o fueron atacados por uno de los aztecas, Hernán Cortés quemó vivo a uno de los aztecas, entonces esto desató la guerra entre los aztecas y los españoles. Cuando Hernán Cortés capturó a Montezuma y cuando estaba ya el alboroto de los aztecas, Hernán Cortés había ordenadole a Montezuma que saliera a calmar a su gente, pero en medio de todo el alboroto, Montezuma fue matado por los propios aztecas. Entonces Hernán Cortés, como pudo, salió de la tierra de Tenochtitlán, unió fuerzas con otras civilizaciones enemigas de los aztecas, regresaron, llegaron al centro de la ciudad y terminaron con los aztecas. Y otra de las razones por la cual los aztecas fueron derrotados también fue porque se encontraban enfermos por las enfermedades europeas que les habían traído los españoles, como la viruela, y tenían fiebre altas y no tenían curación en ese entonces para estas enfermedades. Y también porque los españoles tenían mejores armamentos como cañones, armas de fuego, cosas que no tenían los aztecas. Y así fue como el imperio azteca fue derrotado y en unos 50 años no quedaba nada del enorme y poderoso imperio azteca. Y eso es todo. Questions? ¿Por qué elegiste este tópico? Como mencioné antes, porque llamó mi atención la religión. Como yo soy una persona que creo en mi religión, y hacer un acto así de sacrificar a la gente es inhumano. Entonces yo quería aprender cuáles eran las creencias que estos aztecas tenían para hacer algo así. Okay, he asked me why I chose to do this topic. I chose to do this topic because, how I said, I'm a very religious person, and learning about how this civilization did the human sacrifices got my attention, and I wanted to learn why they did this kind of ritual or human sacrifices, and I just wanted to understand and educate people about the reasons why they did it. Yes. Just curious, you refer to human sacrifices mostly by young men and children, not women. And I was wondering, how were the men selected? Did they volunteer to be sacrificed, or was it a form of punishment? Some of them did volunteer, but most of them were captured from their enemies during the war. The Aztecs, within the culture. What was that? Just within the culture, within the Aztec culture. It was an honor to them to sacrifice, because in that way they will reach the 4th level that they had created to be with their God, or reach what's called la felicidad eterna. Yeah. Okay. Thank you. That's why we're.
Should I ask her if it's okay to move cases? You can ask her after. No, we're just gonna go right away. I don't know what state of stress she's in. I would either relax her or tense her up. I don't know which. It's a gamble. De coração e eu te dou. Okay, the next presenter is Christine Sabo, and her title is 日本と米国の犯罪に対する